¿Qué profecías bíblicas se cumplieron en el año 70 después de Cristo? ¿Y por qué se relaciona con los últimos tiempos, la venida de Cristo y el fin del mundo? En Israel, en el año 70 después de Cristo, ocurrieron muchas cosas importantes y muchos relacionaron los eventos de ese tiempo con las profecías de la Biblia. Al estudiar este tema, es bueno recordar que las profecías no describen el futuro de la misma manera que la historia describe el pasado. Por eso hay varias interpretaciones de la profecía bíblica. Las predicciones que se refieren a los últimos tiempos, que se conoce como escatología, no son de especial interés para muchas personas. Dentro del cristianismo moderno, la mayoría de estas discusiones no se refieren tanto a qué eventos se predicen, sino a cuándo ocurrirán. El punto de referencia común para estas opiniones es el año relevante del 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo judío. El año 70 después de Cristo fue un año de gran importancia tanto para el judaísmo como para el cristianismo, debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en ese periodo. En ese año, el procurador romano Floro gobernaba Judea y se caracterizaba por su codicia y su odio hacia los judíos. Aprovechando la falta de ingresos fiscales, Floro se apoderó del dinero del templo, lo que generó un creciente malestar entre la población. En el año 66 después de Cristo, en respuesta a las acciones de Floro, se produjo una rebelión conocida como la Primera Revuelta Judía, que había estado gestándose durante algún tiempo. La revuelta comenzó en Jerusalén y tuvo un trágico desenlace en la fortaleza de Masada, ubicada cerca del Mar Muerto. Masada, originalmente construida por Herodes el Grande, era una fortaleza prácticamente inexpugnable que los romanos habían ocupado. Sin embargo, las atrocidades cometidas por Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada y, sorprendentemente, lograron vencer al ejército romano, masacrándolo. Estos eventos son significativos porque marcaron el fin de la resistencia judía contra la ocupación romana y resultaron en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta destrucción del templo tuvo un profundo impacto tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ya que el templo era el centro religioso y cultural de los judíos y su destrucción significó un cambio fundamental en las prácticas religiosas y en la relación entre las dos religiones. Además, estos sucesos sentaron las bases para la diáspora judía y la expansión del cristianismo en los años posteriores. En Jerusalén, durante el año 70 después de Cristo, se desencadenaron una serie de eventos que tuvieron un profundo impacto en el judaísmo y el cristianismo. La revuelta judía se extendió por toda Judea y Galilea, con la interrupción de los sacrificios diarios y la expulsión de las tropas romanas. Cayo, el gobernador romano de la región, lideró un asedio a Jerusalén durante 6 meses, pero finalmente fracasó, dejando a miles de soldados romanos sin vida. Posteriormente, el emperador Nerón envió a Vespasiano para sofocar la rebelión. Vespasiano logró someter a la oposición en diferentes regiones y luego se vio envuelto en una lucha por el liderazgo. Finalmente, los ejércitos orientales lo proclamaron emperador y nombró a su hijo, Tito, para liderar la guerra contra los judíos. A medida que avanzaba, Jerusalén se encontraba aislada y sufría de hambruna y enfermedades, con la gente muriendo en gran cantidad. Incluso la esposa del sumo sacerdote, que antes vivía en lujo, se vio obligada a buscar comida en las calles. Durante aquel tiempo, los romanos utilizaron ingenios de guerra para lanzar proyectiles contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban valientemente durante el día y reconstruían los muros durante la noche. Pese a ello, los romanos lograron atravesar el primer muro, luego el segundo y finalmente el tercer muro. A pesar de esto, los judíos continuaron su lucha y se refugiaron en el templo como último bastión de defensa. Sin embargo, este fue el triste desenlace tanto para los valientes defensores judíos como para el templo mismo. Según el historiador Josefo, Tito deseaba preservar el templo, pero sus soldados, enfurecidos por sus recientes oponentes, lo incendiaron. Los judíos restantes en Jerusalén fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía en Masada se mantuvo durante al menos 3 años más, hasta que los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio
e invadieron la fortaleza. Allí encontraron a los defensores muertos, ya que se habían suicidado para evitar caer en manos extranjeras. Estos acontecimientos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. Además, la destrucción del templo significó un cambio en la forma de adoración para los judíos, aunque este cambio ya había comenzado cuando fueron dispersados después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. obligó a los judíos a convertirse en personas del libro. El triste desenlace del templo supuso el cierre del sistema de sacrificios y llevó a la adaptación de las ceremonias en el ámbito doméstico y sinagogal. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a instituciones educativas Jamnia. Pero, ¿qué pasó con los cristianos? Estaban fuera de la ciudad. Muchos de ellos habían sido expulsados de Jerusalén debido a la persecución décadas antes. Según Eusebio, cuando la revuelta estalló en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos que aún quedaban huyeron a la ciudad de Pella, al otro lado del río Jordán. Estos eventos, en cierta medida, cambiaron el equilibrio de poder en la joven iglesia hacia los misioneros gentiles, como Pablo. Inicialmente, estos misioneros se habían ocupado de una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la falta de participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una clara división entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió regresar a las sinagogas. La caída de Jerusalén hizo que los cristianos fueran aún más distintos de los judíos, y esto estimuló el desarrollo de la iglesia principalmente entre los gentiles. Hace unos 2600 años el profeta Daniel escribió acerca de las 70 semanas. Para que se entendiera bien, fue preciso hacer este resumen. Ahora bien, hace unos 2600 años el profeta Daniel escribió acerca de las 70 semanas, el período de 490 años. Se encuentra en Daniel capítulo 9 versículo 24. Después de 69 semanas, después de 483 años, Jesucristo fue cortado, fue crucificado, fue sepultado y resucitó de los muertos, y luego ascendió a los cielos. Desde ese momento, Cristo ha estado formando su iglesia, pero en el año 70, 40 años después del comienzo de la edad de la iglesia, los judíos fueron derrotados por los romanos y luego fueron dispersados por todo el mundo. Pero desde la década de 1880, los judíos milagrosamente se han reunido de vuelta a su tierra, siendo esta la señal de que esta final y culminante semana 70 está por comenzar. El evento que tendrá lugar al inicio de la 70 semana es que los judíos firmarán un tratado de paz, y es el anticristo por venir, probablemente desconocido para nosotros en aquel momento, quien será el protagonista clave en la fabricación de este acuerdo. Es discutible si incluso sabremos cuándo esta firma de este tratado realmente sucederá, pero es en este momento que la obra profética de Dios concerniente a los últimos tiempos estará en su pleno apogeo para los judíos, la iglesia y para todo el mundo. Los dolores de parto, que son guerras, terremotos, hambrunas y plagas, están creciendo en intensidad. Vemos que el mundo se está desesperando por un líder fuerte, deseando paz. Las naciones formarán alianzas nuevas. Los judíos resumirán los sacrificios en su templo en Jerusalén. Los incrédulos serán cada vez más malos. Los judíos y los cristianos van a ser cada vez más odiados, y el anticristo que viene va a aumentar su poder. Después el anticristo es revelado al mundo. Un gran cambio en la tierra ocurrirá en el punto medio de esta semana 70. A los incrédulos les encantará este hombre diabólico, verdaderamente adorándolo como a Dios. Pero los judíos discernirán y sabrán que Él es realmente la bestia, el hombre de pecado, el anticristo. Luego comenzará la persecución contra judíos y cristianos. Pero hay paz para los no cristianos. Los amantes del anticristo alegremente tomarán su marca y adorarán su imagen. Son tan felices porque la vida es ahora normal y están comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, pero son totalmente ignorantes de que la ira de Dios
pronto será derramada sobre el mundo. Para que la profecía de los últimos tiempos tenga sentido para usted, es necesario entender la semana 70 de Daniel por dentro y por fuera. Siguiendo estos pasos, sabrá que Dios está llevando a cabo sus planes, y por la gracia de Dios, usted va a preservar y ansiosamente deseará ver a Cristo descender en las nubes con poder y gloria para llevarlo a su casa en el cielo. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales, pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.